¿Cómo están? Bienvenidos, estimada audiencia, público, compatriotas en general, a esta nueva edición de Zona Liberada. Hoy día, como hemos venido anunciando ya con bastante anticipación, tenemos un programa especial que hemos titulado Seminario sobre Política Internacional, para lo cual hemos dividido el seminario en 4 temas ejes fundamentales. Justamente hoy día vamos a iniciar con el primer tema, que es la guerra en Ucrania, origen y carácter del conflicto en Europa, Europa Oriental, por cierto, donde hemos invitado y agradecemos desde ya la gustosa participación y animosa de Julio Roldán. Como ustedes saben, Julio Roldán es sociólogo peruano, autor de libros como Perú, mito y realidad. Y hace poco, ¿no? Hace un par de años presentó el libro La guerra de los 20 años, donde trata sobre el conflicto armado interno en el Perú. Y también pues está publicando acerca de temas internacionales. Él ya nos va a decir también de qué está desarrollando esas investigaciones. Y también es doctor en filosofía. Actualmente radica en Hamburgo, Alemania, y ha accedido gustosamente para dar este seminario justamente de política internacional que está dividido en 4 temas que será emitido todos los miércoles por nuestro canal de YouTube, Zona Liberada, al cual obviamente están cordialmente invitados a sintonizarnos, suscribirse y también a compartir estos temas de interés, obviamente internacional y también de temáticas nacionales. Bueno, sin más preámbulo, vamos a invitar a Julio Roldán, vamos a darle la bienvenida. Acá está. Muy buenas tardes allá en Alemania y bueno, buenas noches a la hora que está siendo emitido este programa, estimado Julio Roldán. Sí, buenos días en América Latina y buenas tardes acá en Europa. Gracias por la invitación y bueno, esperemos que esto se desarrolle de la manera más normal en la medida que el día de hoy estoy un poco resfriado, pero estamos poniendo mucha voluntad para que salga de lo mejor posible este primer seminario. Así es, estimado Julio. Bueno, nuevamente agradecerle por acceder a dar este seminario de política internacional. Estoy seguro que va a ser bien recibido aquí por la comunidad, tanto académica, pero sobre todo también pues a nuestros compatriotas al cual nos dirigimos para que entiendan, conozcan, comprendan más sobre estos temas que aquí pues en el Perú por lo menos lo vemos por 1 minuto, 2 minutos en los canales de televisión, ¿no? Canales de señal abierta que nos presentan a veces escenas del conflicto como si fuese algo simplemente anecdótico, como si fuese una crónica, ¿no? Y a veces ni siquiera de minutos, ¿no? Sino de segundos, donde presentan a los buenos y a los malos del conflicto, ¿no? Donde muestran a un Putin sanguinario, un Putin tal vez dictatorial, frente a los pobres ucranianos que están siendo agredidos o invadidos, pero desde un punto de vista muchas veces novelesco presentan aquí las noticias que nos llegan desde Europa o desde otras partes del mundo. Entonces la idea es que en este seminario veamos objetivamente, ¿no? Desde un análisis crítico, una concepción científica, se puede entender las causas del conflicto, el proceso del conflicto y también obviamente las consecuencias, el impacto que tiene en diferentes campos de la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura misma, ¿no? Cómo ha ido cambiando también a raíz de este conflicto. Así que vamos a dar inicio y empezaría preguntándole, usted que está ahí cerca prácticamente, está a unos kilómetros, a diferencia de nosotros, eh, ¿por qué? ¿Cómo se origina este conflicto entre Rusia y Ucrania? Estimado Julio. Mira, lo que vamos a tratar es de puntualizar, ser muy concretos en algunos puntos que debemos tomar en cuenta para poder entender este conflicto.
y después pasaremos a desarrollar seguramente en una segunda parte. En principio tendríamos que entender el fin de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial aparecen dos bloques. El bloque que se aglutina en el Pacto de Varsovia y el bloque que se aglutina en el Tratado del Atlántico Norte. Esto ha sido la base para el desarrollo de lo que se llamó la Guerra Fría, que duró más o menos hasta 1990. Pero ¿qué sucede? Eh, al desaparecer la Unión Soviética, la OTAN, especialmente Estados Unidos, comienza prácticamente a acercar a Rusia. Y el tema central es que Obama lo dijo muy claramente, nosotros vamos a evitar que Rusia sea una potencia mundial. A lo mucho que podría ser Rusia, debe ser una potencia regional. Eso implica tender un cerco a través de los países que se van integrando a la OTAN y en ese contexto hay que entender el tema de Ucrania, cómo se da ese fenómeno. Ante esta situación, Rusia, hay que decir, porque no hay que reducir los temas a personas. No son las personas quienes hacen la historia lo hacen los pueblos. Que estas personas jueguen un papel importante, sí, pero no personifiquemos a grado extremo de pensar que el malo es Putin, 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 no. Él obedece a intereses económicos, políticos, sociales, ideológicos, que se ha forjado al interior de Rusia en los últimos 30, 40 años, es decir, esa oligarquía financiera que controla prácticamente Rusia, y él es el representante mayor de esa oligarquía. Ellos tienen la intención de ser una gran potencia mundial, no solo regional. Al ver que prácticamente se les va acercando, Putin planteó, o los rusos plantearon, tres reivindicaciones. Primero, que se debe desnazificar al gobierno de Ucrania. En segundo lugar, las poblaciones prorrusas, es decir, la población del Donbass, de las 4 provincias del Donbass, y las poblaciones de Crimea deben ser controladas por ellos. Porque, como repito, además de eso, hay el 80% de la población son rusohablantes. Esas han sido las 3 reivindicaciones de Putin, y esas reivindicaciones se mantienen hasta hoy. Podríamos ir viendo luego qué va a pasar con eso. ¿Va a ser posible que esas 3 reivindicaciones que plantea o defienden los rusos a través de Putin se concretice o no? Es cuestión de seguir en el análisis. Correcto, estimado Julio. ¿Y cómo va actualmente el proceso de este conflicto? ¿Cuál es la situación actual? Al inicio, cuando empezó este conflicto, era cosa de todos los días, por ejemplo, en los medios televisivos, en los noticieros, en los dominicales, pero a medida que se ha ido extendiendo esta guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, ya no nos llega mucha información desde allá, ¿no? ¿Cómo va ese proceso? En qué fase está esa guerra actualmente? Ya. Antes de contestar la pregunta, hay que mencionar lo siguiente. En Rusia se están librando 4 guerras en una. La primera guerra es la que tiene el ejército ucranio en contra de las poblaciones del Donbass, principalmente, con bombardeos y todo, que se inició en el 2014. Luego viene la invasión rusa al territorio. Ahí tenemos la segunda guerra, Rusia contra Ucrania. Luego tenemos la tercera guerra, que es la guerra de la OTAN en contra de Rusia. Es decir, no es una guerra de la OTAN directa con presencia personal, individual, de personas, sino su presencia es a través de asesores, a través de armas y a través de dinero. Y la última, esta es parte de la guerra que en el fondo van a librar o y están librando, pero de una manera todavía indirecta, entre los Estados Unidos y China. Porque ellos son los dos colosos.
lo que están haciendo con estas guerritas en el Medio Oriente, en Ucrania, es algo así como amagar para ir midiendo fuerzas para ver quién puede desarrollar tácticas, estrategias, ventas de armas o algo por el estilo mejor. Pero el problema de fondo es entre Estados Unidos, un imperio que decae, y China, un imperio que comienza a surgir en los últimos 20, 30 años. Ya sabemos que en el plano económico China ha sacado muchas ventajas, pero todavía tienen problemas con el problema de armas, tienen problemas de carácter político, tienen problemas de carácter cultural, porque para convertirse en una potencia mundial tiene que ser no solo una potencia económica o militar, sino tienen que ser también una potencia política y sobre todo una potencia cultural. Ahí los chinos tienen problemas y esos problemas seguramente lo van a solucionar, eh, digamos, en 20, 30, 40 o 50 años. Esa es una guerra todavía larga. Por lo tanto, termino diciendo que esto es el AMAG, de las fuerzas pequeñas en función del acomodo de fuerzas de las dos grandes, Estados Unidos y China. Además, hay otra situación que ahí se ha dado, en esta guerra se están dando, en cuatro formas. Es una guerra económica, recordemos las sanciones a Rusia. Es una guerra militar, lógicamente. Es una guerra diplomática, porque cada quien trata de ganar cierta influencia en determinados países. Y finalmente, algo de lo que tú mencionabas, la guerra de carácter ideológico que se traduce o se transmite a través de los medios de comunicación. Parte de América Latina y Europa están copados por los medios de comunicación pro-europeo, pro-occidente, pro-Estados Unidos, y tienen todo un discurso. Y es un discurso muy simple, un discurso muy elemental, los buenos y los malos. Nosotros los buenos y los rusos, particularmente Putin, los malos. En América Latina se nota y en Europa esa influencia, pero en otras partes del mundo no, porque la influencia que tienen los medios de comunicación masiva de los países occidentales de Estados Unidos no es tan grande como en América Latina, Europa y naturalmente en Estados Unidos. Correcto, está bien, estimado Julio. Ahora que usted acaba de mencionar estos aspectos de la guerra, muchas veces la gente, el sentido común dice, bueno, una guerra es un enfrentamiento militar y punto, y ahí se acaba, y eso es la guerra. ¿Quién gana? ¿Quién tiene mejor tecnología militar? Gana el que de repente elimina más objetivos del enemigo, y etcétera, etcétera, pero solo lo enfocan en el ámbito militar, o sea, en el poderío de las armas y todo ello, en el tema tecnológico. Pero usted nos acaba de decir que también es una guerra económica, hay intereses económicos de por medio, que suele ser lo principal en toda guerra, dicho sea de paso, ¿no? Si vemos la historia, normalmente la historia de la humanidad, los conflictos, estos militares, guerras, las guerras imperialistas que ha habido en el siglo XX, han sido motivados por intereses económicos principalmente, pero también hay de por medio intereses políticos. Usted lo acaba de decir, lo diplomático, por ejemplo, ¿no? Y lo ideológico, que es una herencia, bueno, por lo menos la actual guerra entre Rusia y Ucrania es una herencia que se remonta también a la Guerra Fría, ¿no? E incluso están usando, los medios de comunicación usan un lenguaje y usan una performance heredada de la Guerra Fría, ¿no? Esta idea de los malos, los buenos, que por ahí están de repente hasta los comunistas, esa vieja herencia comunista dañina que quiere retomar Rusia, ¿no? Por ahí a veces lo suelen presentar, ¿no? Y donde los aliados de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, son presentados como los defensores de la libertad. Esos viejos discursos de la Guerra Fría también lo están empleando hoy en día. Entonces, eso me lleva a plantearle otra pregunta. ¿Quiénes, quiénes ganan con esta guerra? ¿Quiénes pierden con esta guerra? ¿Cuáles son los intereses de fondo en este conflicto, estimado Julio? Sí, mira, hay un elemento muy fácil de poderlo detectar. ¿A quién le interesa que exista una guerra?
a la industria de armas. Porque ellos, si no hay guerra, se estoquean. Y si se estoquean, sus productos pasan a ser desechos después de 20, 30 años. Entonces, la industria de armas está interesada sobremanera en organizar estas guerras, no solo la guerra de Ucrania, sino las guerras en todo el mundo, para vender sus productos. Y no nos olvidemos que hay 3 países que son los que venden mayormente armas en el mundo. Primero Estados Unidos, luego Rusia y en tercer lugar Alemania. Entonces, esa gran burguesía ligada al metal, la fábrica que tiene que ver con la fábrica de armas, son los que están ganando, por un lado. Por otro lado, también están ganando muchos sectores que están ligados al gas. ¿Por qué? Porque durante años, décadas, Rusia vendía a Europa gas natural limpio y barato. Y gracias a ese gas limpio y barato que vendía Rusia a Alemania o a Europa, Europa y especialmente Alemania levantó su industria. Pero ¿qué es lo que pasa? A Estados Unidos no le conviene esto, porque ellos necesitan vender su gas caro y tóxico, su gas sucio. Así que les han impuesto prácticamente que ellos tienen que comprar el gas ligado o de las empresas ligadas a los Estados Unidos. Eso pasa también en el caso del Níger, solo por mencionar un ejemplo, en África. Francia depende del 30% de la energía que se producía en el Níger, la energía atómica. ¿Qué es lo que sucede? En los últimos años, 3 o 4 países, Burkina Faso, Mali, el Níger, están en un fenómeno, en una etapa de decir no. ¿Por qué Estados Unidos no participa en Europa, en África, concretamente en esa zona? Porque ellos saben perfectamente que a ellos les conviene y a que ellos van a vender su energía a los franceses. Es por eso Macron dijo hace 6, 8 meses, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo vasallos? Entonces, tenemos que entender estos fenómenos. Un tema central es lo económico, que no solo es lo económico, naturalmente, también hay cuestiones de carácter político, ideológico, como levantando eso, los valores de Occidente, la libertad, sobre todo levantan la libertad, pero bueno, ese es un tema bastante discutible porque tendríamos que ver qué es la libertad y libertad para quién y opresión para quién. No se puede pensar que la libertad está en el aire. La libertad descansa sobre hombros o hechos concretos. ¿Tendrá la misma libertad un multimillonario ruso, inglés, norteamericano o alemán en comparación al obrero común y corriente que trabaja todos los días para llevar un salario a la casa? La gente puede darse cuenta quién tiene más libertad. Por lo tanto, eso de la libertad es un tema que hay que tenerlo en cuenta para evitar de caer en ese juego de que estamos defendiendo valores como la libertad. Bueno, entonces ya te he planteado los que están ganando en esta guerra. Repito, la fábrica de armas, la industria de armas, las empresas norteamericanas ligadas al gas porque les han impuesto a los europeos y especialmente a Alemania condiciones y precios altos. Es por eso que la situación económica ha empeorado terriblemente en este país. Por ahí hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes pierden? Primero, está perdiendo el pueblo de Ucrania, porque están sacrificándole a ese pueblo. Hay miles de gente que están muriendo, están sacrificando. Luego, también está perdiendo el pueblo ruso. ¿Por qué? Porque hay miles o cientos de soldados que están perdiendo la vida ahí por intereses que nada tiene que ver con los suyos, por intereses ajenos de los grandes monopolios enquistados en sus determinados países, esas oligarquías que con el cuento del nacionalismo, con el cuento de la patria, la nación,
han engatusado a esta gente y les mandan al matadero. ¿Qué sucede? Ahora hay, en Ucrania particularmente, hay una serie de hechos que muestran que la gente se está cansando. Podríamos tal vez continuar si es que hay alguna pregunta para entrar. ¿Cuál es la situación de la guerra en este momento? Claro que sí, Julio. La guerra hoy por hoy, usted lo acaba de describir, lo acaba de plantear, tiene por un lado un escenario donde hay grupos empresariales, grandes productores de armas, tecnología militar, que son las que están beneficiándose con este conflicto, y por otro lado, los que están sufriendo la guerra como tal, no las secuelas, sino la guerra como tal en el momento presente, que es el pueblo, tanto el pueblo ruso como el propio pueblo ucraniano. Y está bien esa diferenciación, porque muchas veces también el sentido común dice, ¿no? Ah, ya se enfrenta el país A versus el país B y todos son vistos por igual, ¿no? Como si se tratara de un interés común, el llamado interés nacional, que es el disfraz que usan justamente los grupos dominantes, las clases dominantes, para poder justificar sus guerras de expansión y también los crímenes que cometen en este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, la situación actual, usted lo acaba de describir. ¿Cómo ve el escenario de aquí a un año, a un par de años? Este conflicto aproximadamente, sabemos que usted no es un gurú, ¿no? Pero en su análisis sociológico, en base a la experiencia de otros conflictos que ya se han dado en el mundo, ¿cuál es la perspectiva, partiendo de esta actualidad, de esta situación actual, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Habrá una salida pronta? ¿No es conveniente que haya una salida tal vez, que la guerra dure más? Porque así también hay mayores ganancias para estos grupos que acaba de señalar usted. Y también puede servir para una reelección de Vladimir Putin, tal vez, si es que existe ese criterio, pues de repente puede ser reelegido nuevamente. ¿Cómo ve eso usted, la perspectiva y la salida a esta guerra? A nivel general, el próximo año hay tres elecciones. La elección en los Estados Unidos, la elección en Rusia y las elecciones que tiene que haber o tendría que haber en Ucrania. Por deducción, sabemos que Putin va a ser reelegido. Por lo tanto, el poder que descansa en el grupo, en los oligarcas que él orienta o representa, se va a mantener. En el caso de los norteamericanos hay un problema. No está garantizado que el señor Biden gane nuevamente las elecciones. Hay una serie de hechos que indican que es muy difícil que gane las elecciones. ¿Y qué va a pasar? En este caso, posiblemente gane Trump, y Trump tiene otra visión sobre la guerra. Él está interesado en el desarrollo interno, que hay que repatriar capitales, y lo ha dicho varias veces, nosotros no queremos seguir siendo el policía mundial. Entonces ahí hay algunos problemas que se tiene que tomar en cuenta. Eso es a nivel general, a nivel eh, político. Pero a nivel económico, el gran problema es que Ucrania es un país quebrado. Y además de eso, hay movilizaciones, se ha podido ver movilizaciones de los familiares, de los soldados que dicen no queremos la guerra. Ya se puede ver en la televisión europea algunos indicios, claro, ellos lo minimizan, pero son indicios de que la gente, los familiares, las amistades de los soldados muertos y en el frente están pidiendo que esa guerra termine. Además de eso, no nos olvidemos algo. Aquí hay una regla general que se cumple. Nunca un país va a ganar una guerra consecuencia del apoyo externo. Un país gana la guerra gracias a sus fuerzas internas. Las fuerzas internas determinan, las fuerzas externas condicionan. Es por eso que Ucrania no tiene, o Zelensky, si vamos a tratar de personalizar, no tiene ninguna capacidad de fuego, de maniobra o de fuego o de diálogo, porque él es algo así como un fantoche.
de las fuerzas externas que lo están financiando. Por lo tanto, hasta donde se conoce, ninguna guerra se ha ganado en esas condiciones. Lo interno es lo que determina internamente. Ucrania está quebrado. La moral de los soldados, la moral de la población está prácticamente por los suelos. Incluso hay contradicciones al interior de ellos. Por ejemplo, apareció el alcalde de Kiev, Vladimir Klitschko, un ex boxeador, planteando puntos de vista y criticando a Zelensky. De igual manera, el jefe de las fuerzas armadas, del Ministerio de Defensa, Rustin Ungerov, ha planteado lo mismo. ¿Qué dicen? Se dice que estas personas, tanto Ungerov como Klitschko, tienen intereses en candidatear. ¿Y qué pasaría? Sería una buena manera de iniciar una mesa de negociación, porque aparentemente Zelensky no quiere, pero lo dan de baja a Zelensky, levantan a otra persona que no esté tan desprestigiada, especialmente en la riña con Rusia, y puede entrar a un nivel de negociación. Esa guerra, desde mi punto de vista, está terminada, solo es cuestión de tiempo. ¿Qué va a suceder? Va a suceder sencillamente que las 4 provincias del Donbass van a quedar con Rusia. Crimea va a quedar con Rusia, porque Rusia jamás va a permitir que lo arrebaten Crimea. Crimea, además de tener la flota más grande en esa zona, le permite la salida al Mar Negro y concretamente al Mediterráneo. Entonces, ese es un punto que Rusia jamás va a permitir que lo arrebaten. Inmediatamente en el 2014 tomó, y ahí están posesionados, con la ventaja que esa es una población prorrusa. El 80% de la población de Crimea son ruso-hablantes. Culturalmente, bueno, entre Ucrania y Rusia no hay mucha diferencia culturalmente, pero es prorruso. Y el Donbass. ¿Sería una nuevo o algo parecido esta salida? No, porque recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Alemania cedió una región, lo que se llama el departamento, podríamos utilizar el término en español, de Saarland a los franceses. Y los franceses estuvieron ahí hasta el año 1962. En el año 62 hicieron, cuando ya los ánimos de la guerra han bajado, cuando ya hay entendimientos o algo por el estilo, entonces hicieron un referendo y la población de Saarland decidió regresar a Alemania. Por lo tanto, podría darse este caso, que después de unos años que se hagan referendos, que tanto en Crimea como en el Donbass, y si la población decide, regresan al seno de Ucrania. O si la población decide, se quedan con Rusia. Ahí se levanta siempre el tema de la libre determinación de los pueblos. Que Ucrania tiene el derecho de decidir hacia dónde tiene con qué sector alinearse, está muy bien. Pero que acepten también que los del Donbass, lo de Crimea, tiene el derecho de elegir a qué sector desean pertenecer. Entonces, eso es lo que podría yo decirte respecto a tu pregunta. Correcto, Julio. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, este primer seminario, primer tema del seminario de política internacional. Le agradezco su disposición, a pesar de que estaba un poquito mal de salud, ha hecho el esfuerzo de cumplir con la fecha programada hoy día 27 de diciembre, el cual será emitido este programa a las 15 horas del Perú y a las 22 horas de Alemania, una hora prudente en uno y otro país para que pueda ser visualizado a través del canal de YouTube Zona Liberada, y también anunciar que este seminario es parte, ¿no?, de justamente de 4 temas, 4 ejes, como acabamos de decir al inicio. Hoy día hemos cumplido con el tema de la guerra en Ucrania, origen y carácter del conflicto, que nos ha expuesto Julio Roldán.
La próxima semana tenemos el tema a tratar, el conflicto Israel-Palestina, origen y consecuencias también de este conflicto bastante vigente, ¿no? Que sigue desarrollándose hoy por hoy y que también tiene bastante cobertura de los medios de comunicación y donde también es tratado, ¿no? Entre buenos y malos, terrorismo, el lenguaje de la Guerra Fría, se sigue empleando también en esos casos. Tenemos el tercer tema, ya para enero, ya prácticamente, América Latina, también es un tema a tratar aquí en este seminario. América Latina, en medio de la disputa entre los chinos y los estadounidenses, ¿no? La potencia china y la potencia norteamericana van a ser, en este caso, también presentadas en nuestro programa. Y por último, el cuarto ya tema, el cuarto seminario, es fundamentalmente sobre China. Nos preguntamos, ¿China será el futuro centro de la civilización mundial? ¿Logrará desplazar plenamente al mundo occidental? Eso vamos a responder ya en nuestro último tema del seminario de política internacional con Julio Roldán. Le agradezco, estimado Julio Roldán, tal vez tenga algunas palabras finales de despedida. Bueno, simple y llanamente, gracias. Hemos tenido un poquitito de suerte que no he tenido ningún ataque de tos y espero que la próxima oportunidad, el próximo miércoles, esté en mejores condiciones físicas. Un abrazo a la distancia. Chao. Hasta luego, estimado Julio Roldán. Muchas gracias. Así, Julio Roldán, biólogo peruano, doctor en filosofía, actualmente radica en Hamburgo, Alemania, ha sido docente también en universidades allá de Alemania y ha cumplido con nosotros, ha estado con nosotros, con nuestro público y esperemos que sea compartido este programa para conocer más acerca del conflicto desde el análisis social, no político, de un científico nuestro, peruano, que radica allá en este país europeo y que está muy cerca, también dicho sea de paso, cerca territorialmente del conflicto, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Bien, sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido Zona Libertad. Buenas noches.